Antes de comenzar a estudiar cómo se hace la programación de los scripts para el método de la bisección, recordemos cuáles son las 4 condiciones que tienen que estar presentes en todos los métodos de programación. La primera es la condición de inicialización. La segunda es la fórmula de recurrencia. El tercero es el control de detención y la cuarta es la actualización de las variables. Si nos vamos al método de bisección en particular, la fórmula de recurrencia establece que la raíz está en el punto medio entre los extremos A y B del extremo que se está estudiando. El proceso se tiene que detener cuando el número de iteraciones que hayamos, realizado supere un número máximo de iteraciones que nos hayamos impuesto, o bien cuando se haya alcanzado la solución a nuestro problema, es decir, cuando el valor absoluto de la función esté por debajo de una determinada tolerancia o cuando dos raíces sucesivas estén por debajo de la tolerancia. También podríamos considerar que el error relativo entre dos raíces sucesivas esté por debajo de un valor, porcentual. Pero de todas maneras, este ítem es más restrictivo porque si la raíz se acerca a 0, este cociente tiende a ser un cociente grande y obliga a realizar muchas iteraciones. Entonces procedamos a programar el método de la bisección. Para ello abrimos Octave y en la barra del directorio elegimos la carpeta de trabajo. Y vamos a elegir dentro del directorio de trabajo una carpeta que está en el escritorio que le hemos dado por nombre clase. En esa carpeta no tenemos absolutamente nada, entonces vamos a ir al editor y en el editor vamos a comenzar la programación del script. Como siempre, el script lo vamos a iniciar con un espacio comentado, de tal forma que en ese espacio comentado podamos colocar el título del script. En este caso vamos a poner script para resolver el método de la bisección. Inmediatamente después de este sector, que tiene el título y que podría tener una ayuda de cómo se maneja cualquier script, vamos a borrar la pantalla de la ventana de comandos. Vamos a introducir la instrucción de borrar las variables que pudieran existir de unos códigos anteriores, por ejemplo, y el cierre de todas las gráficas que pudieran existir de otras ejecuciones. En este caso particular no se ha hecho ninguna ejecución, no se ha trabajado con ninguna variable, no tenemos ningún tipo de variable que borrar ni gráfico que borrar, pero es conveniente realizarlo esto en forma permanente, de forma de acostumbrarse a hacerlo. Inmediatamente vamos a definir cuál es la función a la cual nosotros le vamos a aplicar el método de la bisección. Esa función la vamos a llamar i y la vamos a declarar en forma implícita a través de una función implícita, porque va a ser una función que vamos a utilizar en varias oportunidades, entonces es conveniente tenerla claramente definida. Nuestra función para el caso de estudio va a ser simplemente el seno de x menos 0.5. En este caso particular, sabemos que la función no va a pasar por 0 en los puntos en donde la función seno pasa por 0. Va a pasar por 0 en otros lugares. Vamos a necesitar también, además de tener definida la función, tener definida la tolerancia que vamos a aceptar. Y vamos a decir que la tolerancia es de 0.001, por ejemplo. Y vamos a definir también el número máximo de iteraciones, max iter, que la vamos a poner en 100. Estos son datos básicos que necesitamos. Ahora, como el método de la bisección es un método que necesita un entorno para trabajar, vamos a tener que definir los dos puntos del entorno que habíamos determinado que en
en nuestro método se llamaban A y B, siendo A el punto del entorno que está más a la izquierda, o sea, el menor valor, y B el mayor valor del entorno. Entonces, volviendo a nuestro código, tenemos que definir el valor de A y el valor de B, ¿verdad? Tenemos que ahora conocer algo de la función para saber qué valores le vamos a poner a A y a B. Bueno, vamos a probar poniéndole, por ejemplo, pi a A y 4/3 de pi. 4/3 de pi. Son dos valores, uno más grande que el otro, en donde podríamos suponer que existe una solución a nuestro problema. Si no estamos muy seguros, podríamos buscar alguna función que nos grafique el seno de x, digamos, y ver aproximadamente por dónde cruza el eje la función seno de x menos 0,5. Y entonces de ahí ajustar los valores del entorno de pi. Antes que hagamos eso, vamos a darle un nombre a este programa, este script, y que le vamos a llamar bisección. No hace falta ponerle el punto M. Ya de esta forma, digamos, hemos salvado el código. Para graficar, conviene que busquemos algún software, por ejemplo, de graficación, como este, donde podríamos poner el seno de x menos 0,5. Entonces ahí vemos que tenemos una raíz que más o menos cruza por 5/6 de pi. Entonces podríamos elegir entre pi y 3/4 de pi, no vamos a tener un 0. Vamos a elegir como A el valor 2/3 de pi y como B 11/12 de pi. Entonces vamos a corregir esa parte en el script. Entonces vamos a poner 2/3 de pi para el primero, 2/3 de pi, y para el segundo 11/12 de pi. 11/12 de pi. Bien, ahí sabemos que en ese entorno tenemos una raíz. Ahora sí, ya estamos en condiciones de empezar el método propiamente dicho, el método de la bisección. Entonces, vamos a escribir aquí comienza el método de bisección. Bien, inmediatamente tenemos que escribir la fórmula de recurrencia. La fórmula de recurrencia nos dice que la raíz está ubicada a la mitad entre A y B. A más B sobre 2. Esa es la fórmula de recurrencia. Ahora bien, esa fórmula de recurrencia la tenemos que aplicar un número por ahora indeterminado de veces. Un número indeterminado de veces. Sabemos que se va a tener que repetir, pero no sabemos cuánto. Entonces, eso lo vamos a hacer a través del uso de la instrucción while. Esa instrucción while se cierra con n. Y entonces la función, la operación de calcular la raíz la vamos a realizar un número determinado de veces. ¿Cuántas veces la vamos a realizar? Y bueno, la vamos a realizar mientras el número de iteraciones sea menor al número máximo de iteraciones. Eso lo habíamos establecido antes. ¿Cuánto vale el número de iteraciones al comienzo? 0, porque no hemos hecho ninguna iteración. Y en el momento en que ingresemos al while, actualizamos el número de iteraciones con iter más. Entonces, de esta forma, para que comience el lazo while, el número de iteraciones vale 0, que es menor que 100, con lo cual la instrucción iter menor que max iter es verdadera. Entonces while se ejecuta. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Actualiza la variable iter, le suma una unidad y calcula la raíz como a más b sobre 2.
como A y B son conocidos, puede calcular el valor de la raíz. Obviamente esa es una raíz aproximada. Este es uno de los, digamos, criterios de detención. Cuando el número de iteraciones alcance el número máximo de iteraciones o lo supere, automáticamente se va a detener el while. Pero el otro criterio de detención que también tiene que estar presente es que el error sea mayor que la tolerancia. Entonces definimos un error mientras sea mayor que la tolerancia que se ejecute, ¿verdad? Ahora, el error al comienzo no se conoce porque no se ha calculado. Entonces le vamos a poner 10 veces la tolerancia. De esta forma nos aseguramos que el error, la variable error, tenga un valor que sea mayor que tolerancia, y entonces esta otra parte de la instrucción, error mayor que tolerancia, sea verdadero. Ahora, como el while se ejecuta en tanto y en cuanto todo lo que está entre paréntesis sea verdadero, es que todo significa al mismo tiempo. Entonces se coloca ampersand, ampersand, y eso significa mientras el número de iteraciones esté por debajo del número máximo de iteraciones y el error esté por encima de la tolerancia, ejecute el cálculo de la aproximación. Bueno, hemos calculado la raíz. Ahora deberíamos estar en condiciones de establecer si hay, digamos, que tan cerca del cero estamos. Para ello vamos a definir la función, el valor de la función en la raíz como la variable que resulta de aplicar la función y, definida previamente como una función implícita, en la raíz. Entonces, de esta forma, el valor de la variable funRaíz va a contener el valor de la función seno de x menos 0,5 en la raíz previamente calculada. Entonces podríamos ya determinar que el error sea igual al valor absoluto de la función en la raíz. Obviamente que si el valor de la función en la raíz está por debajo de la tolerancia, cuando venga a este sector automáticamente va a decir hemos llegado a la conclusión. Pero como eso no lo sabemos, tenemos que seguir adelante. ¿Y cómo sigue el método? Tenemos que actualizar la posición del entorno. Entonces, para actualizar la posición del entorno, necesitamos determinar el valor de la función en el punto A y en el punto B. Eso lo podríamos haber hecho antes, cuando ya teníamos A y B. Pero como lo vamos a necesitar aquí recién, entonces ponemos la función en A es igual a I en A. Y la función en B es igual a I en B. Y esto significa calcular el valor de la función para los extremos A y B. Bien, ahora inmediatamente vamos a establecer, porque podemos asumir en primera instancia que el valor de función raíz va a estar por encima de la tolerancia, porque el punto calculado de raíz todavía no es verdaderamente una raíz. Entonces tenemos que definir los nuevos entornos. Y para definir los nuevos entornos en el método de la bisección, lo que tenemos que comparar es el producto del valor de la función de la raíz por alguno de los valores de la función en A o la función en B. Lo vamos a hacer con el valor de la función en A. Entonces decimos, si el valor de la función en la raíz multiplicado por el valor de la función en A, ¿verdad?, fuera menor o igual a 0, eso significaría que la raíz verdaderamente se encuentra entre A y la raíz, y el valor calculado de raíz. Mientras que si eso no se cumpliera,
el valor de la raíz está entre el punto medio del entorno A y B. Entonces, hemos abierto el lazo de decisión if y ahora hay que cerrarlo. Para cerrarlo usamos else y end. Esto funciona de esta manera. Si lo que está entre paréntesis después del if es verdadero, se ejecuta el código que está inmediatamente después del if. Y si fuera falso, se ejecuta el código que está inmediatamente después del else. Entonces, si el producto del valor de la función en la raíz calculada y el valor de la función en el extremo A es negativo, significa que entre A y la raíz hay un cruce. Quiere decir entonces que si hay un cruce, lo que hay que hacer es traer el extremo B al valor de la raíz. Entonces decimos B igual raíz. Entre A y raíz. Ahora, en el caso contrario, el 0 está entre raíz y B, con lo cual es A quien tiene que convertirse en la variable raíz. De esta forma, hemos actualizado, digamos, el entorno. Ahora A y B toman los valores que corresponden para el nuevo cálculo de raíz y procedemos a recalcular la raíz. Esto se va a repetir tantas veces como sea necesario hasta que se logre que la tolerancia sea menor que el error, que sea mayor que el error, o que el número de iteraciones supere el número máximo de iteraciones. Bueno, si se ha terminado el lazo while, quiere decir que hemos llegado a una solución. Entonces podríamos decir podríamos mostrar la cantidad de veces por las cuales hemos calculado, y podríamos decir la cantidad de iteraciones es, entonces ponemos this iter y el valor de la raíz es raíz. Bien, si esto está bien, si es que no hemos cometido ningún error, podemos correrlo y vamos a encontrar la raíz. Si hay algún error, nos van a aparecer en la ventana de comando una descripción del error para ir corrigiendo el mismo. Ejecutamos el código, vemos que en las variables aparecen valores y venimos acá al final y encontramos que después de 8 iteraciones hemos encontrado que la raíz está en 2,619 radianes. 2,61 radianes, 5 sextos de pi. Veamos si 5 sextos de pi, 5 sextos por pi es 261,80. Estamos muy cerca. ¿Dónde tenemos el error? En la tercera cifra decimal. ¿Por qué? Porque hemos elegido como tolerancia 1 por 10 a la menos 3. Si elegimos 1 por 10 a la menos 4, el error va a ser más pequeño. Ahí tenemos, con 12 iteraciones, hemos llegado casi a igualar el resultado. Obviamente podríamos mostrar más decimales con la instrucción format long, con lo cual tendríamos, digamos, mayor cantidad de decimales. También en el resultado de tendríamos que escribir acá format long para que cuando se ejecute nos muestre con más cantidad de decimal el resultado. Entonces vemos
Tenemos ahora la diferencia en la cuarta cifra decimal, que es coherente con la tolerancia que hemos adoptado. Bueno, eso es todo.